Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que pienses que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Eso es por lo que quieres poner en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad, por transformarnos, por renovar nuestra mente. Gracias porque tú terminas la obra que comienzas. Jesús, gracias por hablar a Amistad Cristiana, gracias por hablar a nuestro corazón y por guiarnos a amarte más y amar más a la gente y ver tu reino en Madrid y en cualquier lugar donde estemos. Jesús, yo te doy gracias por la palabra que tienes para hoy, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo nos dé revelación de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Pues algunos sabéis que en Ignition comenzamos a salir a la calle desde hace 8 semanas, cuando vino Naomi y Jazz, que compartieron aquí en Amistad sobre lo que estaban haciendo en California y sobre orar por gente y ir a cualquier lugar y establecer el reino de Jesús en donde tú estés. Entonces Dios preparó todo. Carlota compartió en Ignition un martes justo después y nos animó a salir al barrio. Vimos encuentros divinos y cómo Dios empezaba a hablarnos sobre lo que Él quería hacer. Y ya llevamos 8 semanas saliendo todos los martes. Es algo que no esperábamos, pero es algo que el Señor nos ha estado llevando. Y algo que ha ocurrido es que Dios ha comenzado a transformar nuestra mente. ¿Sabes? Cuando empiezas a ver que oras por alguien y sana, tú mismo te sorprendes, porque como nunca lo has visto y de repente empiezas a ver que sí pasa. Y Dios empieza a hacer que todo lo que tú lees en la palabra y todo lo que tú has aprendido, de repente empieza a tener otro sentido. Y escrituras que tú habías leído una y otra vez, de repente tienen vida. Y es algo que siento que está haciendo en todo nuestro grupo de jóvenes, pero también Él quiere hacer en la iglesia como cuerpo. Y es el transformar nuestra mente y el empezar a vivir la palabra y no solo a leerla. Porque ¿qué pasaría si tú comienzas a vivir todo lo que tú lees? Comenzaría algo completamente revolucionario en tu vida y en la vida de la gente que está a tu alrededor. Y eso es algo que Jesús quería hacer con sus discípulos. Y es algo que primero hizo con los 12. Él los eligió, pasó tiempo con ellos, los discipuló. Y todo lo que Él hacía, sanar a los enfermos, liberar endemoniados, predicar el arrepentimiento y el reino de Dios, se los enseñó a ellos y les dijo, también vayan y hagan lo mismo. Entonces, tú empiezas a leer los evangelios, qué es lo que empieza a ocurrir. Y Él los enviaba, primero envió a los 12 y los enviaba de 2 en 2. Y luego vuelven y ellos le dicen, mira, es que hemos visto algo que nunca en la vida habíamos visto. Pero lo que en realidad estaba pasando es que toda su vida estaba siendo cambiada porque estaban viendo el gobierno de Dios establecerse en su vida. Y luego más adelante regresan, Jesús sigue haciendo su ministerio y ya no envía a 12, sino envía a 70. En algunas versiones dice 72. En la que quiero que entremos esta mañana, vamos todos a Lucas 10 y vamos a ver qué es lo que pasa con estas 70 personas a las que Cristo envía para establecer su reino. Voy a leerlo de la versión de las Américas. Como os dije, en algunas versiones dice 70, en algunas versiones, en otras dice 72. Y la de las Américas dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero, paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es muy interesante que Jesús los enviaba a los lugares que Él iba a visitar después.
¿Sabes? Porque siempre se trata de quien viene detrás de nosotros. Y él lo que estaba intentando decirle a los discípulos es, oye, el camino que tú vas a preparar es el camino del Señor, no es nuestro camino, no se trata de nosotros, sino de quien viene después. Entonces todo estaba girando en torno a eso, eran lugares que él planeaba visitar y ellos iban como mensajeros. Lo mismo, bueno, Juan el Bautista comenzó eso, fue como precursor de Cristo, y lo mismo fueron los discípulos yendo antes que él. Y la finalidad era preparar los corazones de la gente para que estuvieran listos para tener un encuentro con Jesús. Iban de 2 en 2. Eclesiastés dice que mejor son 2 que 1. Y es algo que hemos visto cuando estamos saliendo a la calle, vamos en grupos de 2 o en grupos de 3. Y es tan bueno cuando compartes todo esto de ir y predicar con alguien más, porque tu fe se empieza a construir y hierro con hierro se empieza a forjar, y tú ves como tu compañero empieza y habla con la persona y ves el reino de Dios moverse en otra vida, y él ve como el reino se mueve en tu vida, y algo empieza a suceder, que empieza a unirse. Incluso hemos visto como grupo que esto nos ha unido, ¿sabes? No solamente estamos viendo el reino de Dios en el barrio, sino que como grupo nos está poniendo un amor el uno por el otro que antes no habíamos experimentado. Porque cuando vienes y estás una vez a la semana con un grupo de gente que no tienes más contacto, pues está bien, ¿no? Y algunos los saludas. Pero cuando sales con alguien y empiezas a vivir el reino de Jesús, tú y otra persona, el amor empieza a crecer y el cuerpo se empieza a conectar de una forma que no se conectaba antes. Y eso es importante porque tenemos que pensar con quién pasamos tiempo. Tenemos a alguien dentro de nuestro círculo que nos está impulsando en nuestra fe y nos está animando a ir a más. O la gente con la que estás cercana y tus amigos es personas que apagan tu fe y personas que en lugar de animarte a amar más a Dios e ir a más, pues simplemente no. Entonces es importante, ¿quiénes son las personas que tienes cerca? ¿Tú estás animando a otros a crecer en su fe? El hambre que tú tienes por ver más de Dios se empieza a contagiar en más personas. Y eso es lo que estaba ocurriendo con los discípulos de Jesús. Y luego Jesús dice una declaración que es sorprendente y dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Una cosecha que no se recoge se pierde. Porque ahí hay cosecha afuera. Dice Jesús, la mies es mucha. Hay gente con la que Dios ya estaba hablando, que necesita que nosotros vayamos. Pero si no hay manos para recoger esa cosecha, entonces vamos a perderlo. Y yo llevo ya 8 años en España, y los primeros años escuchaba mucho lo de España es muy difícil, nadie quiere ser misionero en España, esto no crece. Y yo creo que no, lo escuchábamos, pero lo decíamos porque casi era como una excusa de que no salíamos a hacer nada y no salimos a anunciar este reino. Pero Jesús está diciendo, oye, si tan solo abres tus ojos, si tan solo vas a recoger cosecha, porque hay. Y dice, y los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La única forma de levantar una generación que tiene el deseo de recoger la cosecha es mediante el ruego y mediante la oración. Jesús les dice, mira, la única forma que va a haber más obreros, la única forma en que esta cosecha se recoja es cuando tú comienzas a rogarle al Señor de la mies que los envíe. Entonces, solamente cuando nosotros entendemos que esto es algo de urgencia y es una situación de emergencia, y empieza Dios a renovar tu mente y a poner una compasión que tú antes no tenías, puedes ser capaz de rogarle a Dios que envíe obreros, y Él mismo te dice que tú vayas también, ¿no? Porque esto es de todos. Pero tú vas, tú ruegas porque Dios envíe más, y empieza el corazón del Padre que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese mismo corazón empieza a ponerlo dentro de ti. Entonces a lo mejor tú dices, es que yo no tengo ese deseo de hablar con la gente, sé que se necesita, sé que hace falta que alguien lo haga, pero yo no tengo ese deseo. Pues comienza pidiéndole al Padre que ponga en ti su corazón de compasión.
Comienza con oración, comienza orando por la gente que no conoce a Cristo, con lo que tienes, por tu familia. ¿Cuántas personas en tu familia no conocen a Cristo? Y a lo mejor has dicho, es que yo ya tiré la toalla porque han pasado años y yo no he visto nada. Pues pídele al Señor que envíe gente a hablarle a tu familia y que te use a ti también. Es sorprendente lo que ocurre cuando una iglesia se levanta en un movimiento de ruego y de oración. Y rogar es suplicar con humildad. Es decir, tú entiendes que hace falta manos. Le dices, Dios, por favor envía más gente. Y no es algo que hacemos para convencer a Dios para que envíe más gente. Nosotros levantamos este ruego porque empieza a producir un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Eso es maravilloso, ¿sabes? Porque ya no solamente es tengo ganas de hacerlo, sino que el Espíritu Santo comienza una obra en tu vida, que empiezas a hacerlo y quieres más. Jesús les dice, id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Y me encanta Cristo porque es tan honesto y no les vende la moto y no les dice, mira, todo es maravilloso, te vendo la píldora y ya todo. Les dice, mira, vas a ir allí como un cordero en medio de lobos. En Mateo 10, tú puedes ver lo que les dice a los 12 discípulos. Y empieza a hablarles sobre esto, de que van como cordero en medio de lobos, y les dice cosas tremendas. Les dice que sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas, porque van a ser entregados a concilios, azotados. Les dijo que iban a ser aborrecidos por causa de su nombre, pero que perseveraran. Y me encanta cómo es Dios, porque nos dice, mira, la realidad es esta. Se levantaron contra mí, también se van a levantar contra ti. Hubo gente que me quería callar, se levantaron religiosos que tuvieron que dar falso testimonio de mí para detenerme. Van a hacer lo mismo contigo. Nadie es mayor que su Señor. Si me han aborrecido a mí, también a ti. Entonces no se trata de que no vamos a encontrar gente que se levante en contra de nosotros. Juan el Bautista se topó con Herodías. Los apóstoles sufrieron persecuciones en cada viaje que hacían. Y Jesús les decía, si te persiguen en una ciudad, huye y ve a otra. Pero que este mensaje no se detenga. Entonces no se trata de evitar persecución o evitar que la gente no nos rechace, sino se trata de, aún sabiendo que te van a rechazar y aún sabiendo que lo que tú tienes para darle a la gente va a producir voces que se levantan en contra de nosotros, aún así tú estás dispuesto a darlo todo por Jesús. Aunque te metieran en la cárcel por causa de este mensaje, aunque perdieras tu trabajo por causa de este mensaje, aunque tus amigos y tus familiares se burlaran de ti, ¿tú estarías dispuesto a vivir por causa de este mensaje? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Jesús no nos dice que no habrá persecuciones, Él nos dice, sí, habrán. También nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos dice que somos más que vencedores y tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Pero tenemos que rogarle a Dios que nos ponga en nosotros ese deseo profundo de entender que se trata de una situación de vida o de muerte, de urgencia. Él es hijo. No tengas miedo de los que quitan la vida, sino teme a aquel que es capaz y que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es una frase muy fuerte y nos choca, pero es una frase que dijo Cristo antes de enviar a los 12 discípulos en Mateo 10. El mensaje no se va a destruir nunca, porque Él también dijo que aunque el cielo y la tierra pasen, sus palabras no iban a pasar. Juan el Bautista lo degollaron, a los discípulos muchos murieron como mártires, algunos crucificados, otros apedreados, pero ese mensaje iba recorriendo generaciones y lugares, por todo lugar a donde se extendían los discípulos. Que tú vas, haces discípulos, esos discípulos van, hacen discípulos, se extiende. Y eso es el reino de Jesús, un reino inamovible, un reino que se extiende, que no puede contenerse. No se trata de nosotros, sino se trata del Rey y de quien anunciamos.
Él les dice, no lleves bolsa, no lleves alforja ni sandalias. A los 12 les dijo, no lleves dinero, no lleves comida, no te lleves mochila, ni siquiera una mochila. No lleves dos sandalias, se refería a eso, ¿no? Y eso nos cuesta tanto entenderlo en nuestro mundo occidental, porque nos hemos criado amando la comodidad. Y hemos construido toda nuestra teología y todo nuestro día a día amando la comodidad. Y lo que él les estaba diciendo no era, mira, quiero que sufras y que no comas y que tengas frío. No era lo que él les estaba diciendo. Él les dijo, no te lleves esto. Pero le estaba diciendo porque era la única forma que ellos iban a poder ver la mano de Dios, iban a poder dejar de confiar en su comodidad y dejar de confiar en lo material, e iban a experimentar lo sobrenatural del reino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver lo sobrenatural si estamos atados y ponemos toda nuestra confianza en nuestra tecnología y en nuestros medios y en las cosas materiales? Tenemos todo solucionado, no hace falta ver la mano de Dios en nuestro mundo occidental. Pero Dios nos está llamando a arrancarnos de esa comodidad y a decir, si estás poniendo tu confianza en la comida y en el vestido y en tus sandalias y en la mochila que llevas, quítalo que haga falta para que toda tu confianza esté puesta en mí. Porque Dios iba a suplir todo lo demás. Él dijo que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se iba a añadir. Entonces, ¿sabes qué? Sin fe no podemos ver lo sobrenatural. Y un niño, y él dijo, tienes que ser como un niño y tienes que entender todo esto como si fueras un niño. Hace 2 semanas o 3 semanas, aquí en Vallehermoso encontramos un grupo de 8 niños y les preguntamos si alguien tenía un dolor. Un niño dijo que sí, le dolía la muñeca. Le explicamos que Cristo tenía poder para sanar y que si nos dejaba orar por él. Él tenía 10 años, nos dijo, sí, oren por mí. Oramos por él, la muñeca le crujía, se hacía así y era... Y decía que cada vez que la movía tenía dolor. Entonces oramos por él, el dolor se le fue, pero le preguntamos si tenía dolor y dice, no me duele, pero seguía crujiéndole. Entonces los demás amigos empezaron a burlarse y a decir, jaja, le sigue crujiendo, no habéis hecho nada, ¿no? Burlándose de nosotros, porque estaban viendo que para ellos la señal era el crujir. Y a mí me entró una ira santa, ¿no? Porque yo sabía que Dios acababa de hacer algo y Jesús acababa de sanarlo. Y entonces le dije esta afirmación, de veras, sin pensarlo, dije, nunca más te va a volver a crujir la muñeca. Y le dije, a ver, muévela. Y hace así y no le cruje. Y yo me sorprendo. Y le dije, a ver, vuélvelo a hacer. Y lo vuelve a hacer y no le cruje. Y él se sorprende y los amigos se quedan flipando. En Vallehermoso, hace 3 semanas. Y entonces dice él, o sea, completamente sorprendido, y le explicamos, mira, Cristo no solamente murió para sanarte, sino también para perdonarte tus pecados. Y empezamos a explicarle a un niño de 10 años la realidad del pecado, porque los niños también pecan, ¿verdad? Y también necesitan tener esa realidad de salvación. Entonces él decía, sí, he ofendido a mis padres, decía, sí, he mentido. Entonces le preguntamos, ¿y qué pasaría si tú murieras hoy? Y él dice, yo iría ahí abajo, así dice, abajo. Entonces le empiezo a explicar, le digo, ¿qué pensarías de una persona que estuviera dispuesto a tomar el castigo que tú mereces para que tú no tengas que ir al infierno y tú puedas estar en el cielo para siempre? Y me queda bien y me dice, ¿existe alguien así? Y le digo, además tendría que ser alguien completamente inocente, que nunca en su vida hubiera fallado, porque si también hubiera fallado también tendría que pagar por su pecado. Y cuando le digo, ¿qué pensarías que alguien hiciera eso por ti? Y el niño mira así como hacia arriba y empieza a decir, madre mía, madre mía, madre mía. Y empieza a tener una revelación de Cristo. Y empieza a entender lo que Cristo hizo por él en la cruz. Entonces le dijimos, le explicamos, ese es Cristo, él murió por ti, Él quiere perdonarte, Él te pide que te arrepientas y pongas toda tu confianza en Él. Y entonces le dijimos, ¿estás dispuesto a hacerlo? Entonces él nos dijo, sí. Y le dije, pues ¿quieres hacer ese pacto con Dios aquí delante de tus amigos y delante de nosotros? Y él dijo, sí, ¿qué tengo que
decir. Y entonces lo guiamos en una oración y él empieza a arrepentirse delante de Dios y con sus amigos a un lado, y algunos empiezan a reír y él dice, mira, se están viendo, pero yo lo estoy diciendo en serio. Entonces termina de orar y uno de sus amigos dice, a mí me duele el brazo. Entonces yo le digo a este chico que se acaba de convertir, le digo, mira, tú has dado tu vida a Cristo, tú también tienes autoridad para orar por los enfermos, ¿por qué no oras por tu amigo? Y le coge el brazo a su amigo y el dolor se le quita. Y ese es el reino de Jesús. Y ora por él y el hermano del amigo viene, más chiquito, como de 6 años. Y dice, a mí también me duele. Y yo ya no sé si nos están tomando el pelo, porque ahora todo el mundo quiere que le dolerle algo para que ores por él, ¿verdad? Y dice, y le dijimos al que acababa de sanarse, ora por él, y no pasó nada. Y el Espíritu Santo me dice, no, dile a David, porque él me ha dado su vida y tiene autoridad. Y le digo a David, bueno, tú ora por él. Y ora y el dolor se va. Y empiezan a ocurrir cosas cuando crees como un niño, porque David no empezó a pensar, lo que me está diciendo este chaval, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Lo razono o no lo razono? Él creyó lo que le dije y lo hizo. O sea, no se tomó ni un segundo para coger el brazo a su amigo y orar por él. Y es así lo que Dios quiere hacer en nuestra vida: renovar nuestra mente, transformar nuestra forma de hacer las cosas, creerle a Dios como si fuera un niño. Lo dice aquí, créelo y ve y hazlo. Él les dijo, no saludes por el camino, no saludes a nadie por el camino. Jesús no estaba diciendo, mira, sé un maleducado y pasa de la gente. Eso no era el mensaje de Jesús. Lo que él estaba diciendo con esta enseñanza era que no te distraiga nada, porque tu misión es llegar a donde yo te he llamado y que tú vayas a donde yo te he llamado. Entonces no permitas que entren distracciones en tu vida. Y muchas veces así es como queremos vivir, ¿no? Pensamos, bueno, más adelante Dios me va a usar. Por lo menos es algo que yo sentía. Algunos sabéis que fui con Ramón el año pasado a Turquía y tengo en el corazón Medio Oriente. Y el año pasado fue algo impresionante porque dedicamos varios días para vivir sobre esto, ¿no? Y llevar Nuevos Testamentos, y desde que nos levantábamos hasta que nos dormíamos, cada cosa era ser guiados por el Espíritu en cosas tan sencillas como, Señor, ¿por dónde caminamos? ¿A la izquierda, a la derecha, adelante, atrás? O sea, cosas tan sencillas. ¿Con quién vamos a hablar? O sea, cosas tan sencillas. Ahora que estamos saliendo a la calle, ¿sabes lo que le estamos pidiendo a Dios? Que nos diga con quién vamos a ir, que nos diga la otra persona con la que vamos a hacer equipo para salir a la calle, porque queremos que Él nos dirija en cada mínimo detalle. Y es sorprendente cómo Dios sobrenaturalmente está haciendo los equipos y dicen, yo siento a esta persona, y la otra persona dice, yo también siento que Dios me está diciendo eso. Y Dios nos empieza a unir así, nos empieza a hablar en cosas tan sencillas, pero que demuestran una confianza plena en Él, porque no queremos tomar ninguna decisión propia, sino Dios, guíanos en todo. ¿Con quién vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Con quién vamos a hablar? Muéstranos. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Turquía el año pasado. Dios o sea, encuentros sobrenaturales todos los días. Y cuando yo regresé a Madrid, yo sentía como una tristeza, ¿no? Porque decía, ay, pues, bueno, cuando ya vuelva otra vez a Medio Oriente voy a poder volver a vivir así. Y así estuve varios meses, hasta que Dios me confronta y me dice, oye, Mau, tu campo de misión es donde estás ahora mismo y donde tus pies están pisando. El día que estés en Turquía o en Medio Oriente, pues allí será, pero ahora estás en Madrid y ahora estás en España. Y tú vas a llevar este reino aquí y tú puedes vivir eso, porque es nuestra decisión. Él nos dice, si tú quieres puedes verlo, si tú quieres puedes moverte en fe, si tú quieres puedes ver el reino de Dios en tu vida. Y tu campo de misión es tu trabajo y tu piso y el edificio donde vives y el vagón en el metro donde te metes y el bus en el que tú te subes y las personas con las que hablas cada día. Ese es nuestro campo de misión. O sea, ¿tú te imaginas qué pasaría si cada día de nuestra vida, cada cristiano, cada persona que está aquí en Galileo, comenzamos a llevar este reino a nuestro alrededor y a decir, ahí yo voy porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, y a perder miedo? Atrévete. Mira, cuando yo me subí a la caja roja en la Puerta del Sol, la primera vez yo temblaba, me bajé llorando. Luego la segunda vez yo estaba en la universidad y
Y yo me subí a la caja y justo en ese momento, casualmente, aparecen 2 compañeras de mi clase, ¿sabes? Y empiezo a sentirme todo así nervioso, el corazón hasta aquí arriba, no quería decir nada. Y yo, ¿cómo es posible que en este momento tiene que aparecer? Porque pues, yo no les había dicho que era cristiano. Entonces, pues, ¿qué iban a pensar de mí, no? Entonces, pero tampoco me podía bajar de la caja. Entonces, pues ya comencé a predicar y nada más veo sus rostros y estaban flipando y se miraban el uno al otro diciendo, ¿será él? ¿Es él? Y cuando empiezan a ver que empiezo a hablar de Cristo, les cambia su rostro y se van. La siguiente semana ocurre exactamente lo mismo, pero con otros compañeros de clase. O sea, ¿tú crees que eso es casualidad? Es Dios queriendo matar nuestra carne. Y es Dios diciéndonos, pero ya, deja de tener miedo, deja de tener vergüenza. Y Dios me dijo esto, me dijo, Mauricio, ¿qué hay de vergonzoso en el mensaje de la cruz? ¿Qué es lo que te avergüenza de predicar este mensaje? Y la respuesta es nada. No hay nada de vergonzoso en este mensaje y quiero vivir para este mensaje siempre. Y de hecho en mi universidad se corrió el rumor de que yo era un friki y algunos decían que pues eso, ¿no? Que un radical y te empiezan a llamar incluso, bueno, de todo, ¿no? Y me dejaron de hablar y duele que la gente con la que pasabas tiempo te miren mal o hablen de ti o ya no quieran estar contigo como estaban antes. Pero ese no es un precio muy difícil comparado con el precio que pagaron tantos y tantos seguidores de Jesús y lo siguen pagando hoy en día. Es importante obedecer a Dios cuando Él nos llama a hacer algo, sin poner excusas y sin posponerlo. Por eso les decía, no te detengas en el camino, no hables con nadie, no pospongas el llamado de tu vida. El llamado es ahora, es aquí donde tú estás, es ya. El reino está aquí, el reino está entre nosotros. Y si el reino está entre nosotros, nosotros podemos llevarlo a donde vayamos. Está cerca. Lucas 10, el versículo 5 y 6, Él les dijo, en cualquier casa que entréis, decid primero, paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Y ese es el primer mensaje que damos realmente, porque la gente no está en paz con Dios, ¿verdad? La gente en realidad vive en contra de Dios, hay una enemistad de Dios. La Escritura dice que éramos enemigos de Dios, pero por medio de Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Y ese es el mensaje que damos. Y ese es el mensaje último, o sea, y lo más importante y por el que somos enviados. Somos enviados a llevar un mensaje acompañado por señales y maravillas, pero lo principal es este mensaje de paz. Y donde tú puedes decirle, mira, ya puedes salir de este reino de tinieblas y este reino donde estás esclavo a tu pecado, porque hay un príncipe de paz que quiere darte libertad y que quiere que tú conozcas lo que es vivir bajo su gobierno de libertad, donde ya no vas a tener que estar atado a tu adicción, donde ya no vas a tener por qué estar atado a la falta de perdón, al egoísmo, al orgullo, donde podrás experimentar la libertad que Él trae. Y eso es lo que hacían ellos, ¿no? Cristo quería que no se movieran de casa en casa. Él decía, mira, quédate en una casa y no te vayas moviendo de un lugar a otro. Y eso es algo que para mí ha sido revolucionario, porque yo estoy acostumbrado a actividades de evangelismo que tienen horario, ¿sabes? En la Puerta de Sol de tal a tal hora y Ignition los martes de 7:30 a 10:30. Pero Dios dice, oye, ¿cuándo yo les puse un horario a los discípulos? ¿Cuándo yo les puse un horario de que solamente pueden hablar con alguien 20 minutos? Les decía, quédate en una casa, conoce cómo viven, conoce a la gente que está a tu alrededor. Si hay enfermos, sánalos, dales el mensaje de paz y empieza a tener esa relación profunda con la gente. Y es parte de lo que Dios nos estuvo hablando como grupo de jóvenes. Hace 2 semanas salimos y teníamos conversaciones impresionantes.
por lo menos de media hora la que yo tuve, y podría haber seguido, de veras. Estuve hablando con unos adolescentes aquí en Galileo, y ellos querían seguir hablando, y yo pensando, es que ya se me pasó la hora, tengo que llegar al local, porque claro, tenemos que cerrar el local, y toda nuestra mentalidad de horario occidental. Y yo pensaba, y me tuve que despedir de ellos, y me dio tristeza, porque dije, si tan solo no tuviera ese límite, podría estar con ellos y me sentaría en un banco y le empezaría a mostrar escrituras y les enseñaría cosas y ellos me escucharían. Otro grupo de Ignition les dijeron a unas chicas, oye, ¿por qué no? Unas chicas no creyentes le dijeron a otras chicas creyentes, oye, ¿por qué no nos vamos a tomar un café y nos sigues hablando? Qué fuerte, ¿no? Los no creyentes quieren tomarse un café contigo para que tú les sigas hablando de esto. Y tuvieron que decirle, mía, ¿sabes qué? No, por el horario. Entonces veníamos tan frustrados por esto y empezamos a decirnos, pero ¿qué pasaría si viviéramos como lo hacían los discípulos y como lo hacían los apóstoles? Sin horarios, sin dinero, realmente tampoco sin saber si íbamos a tener un lugar donde dormir o no, pero sabiendo que Dios iba a proveer todo y sabiendo que veríamos la mano de Dios cada minuto donde estuviéramos. Entonces dijimos, como no solamente queremos leer la Biblia, sino queremos vivir la Biblia, vamos a irnos por lo menos un fin de semana a alguna ciudad cercana a Madrid, solo con el dinero de ida, sin tener dinero para volver, confiando que Dios va a proveer, sin alimento, sin 2 zapatos, solamente creyendo que vamos a ver la mano de Dios, sanando a los enfermos que nos encontremos, pasando el tiempo que haga falta con la gente que Dios nos ponga delante. Y vamos a ir el próximo sábado. Así que si alguien se quiere apuntar, están invitados. Es un reto, nos sacude de nuestra comodidad. Mira, ha sido tan fuerte que ya me llamaron la semana pasada de un grupo de jóvenes de Asturias que se enteraron. Y dicen, también queremos hacer lo mismo, ¿cómo le hacemos? Hijo, pues lee Mateo 9 y Lucas 10 y hazlo. No hay mucho secreto, no hay más, léelo y hazlo. Y viene un chico me escribió de Málaga y dice, mira, yo quiero vivir eso. Entonces viene desde Málaga para ir un fin de semana a una ciudad de Madrid. No sabemos dónde vamos a pasar la noche, pero sí sabemos que queremos ver el reino moverse en nuestra vida y que no solamente queremos leer las escrituras, sino queremos vivirlas. Porque sabemos que hay más y sabemos que Dios está levantando una generación que quiere ver las cosas que nadie ha visto y escuchar lo que nadie ha oído y vivir este mensaje. Él les dice, come y bebe lo que te pongan, con una actitud humilde. No seas como los fariseos que no solamente vamos a comer esto y de esta forma. Dice, mira, tú come lo que te pongan con un corazón sencillo. Dice, tampoco tienes por qué sentirte mal porque el obrero es digno de su trabajo. Entonces estaba entrenando su forma de vivir, ¿verdad? Les decía, con un corazón sencillo, no te sientas mal, estás trabajando para mí. El obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que hay en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y esa era la finalidad del viaje. Primero con los 12 y luego con los 70 o 72. Él les dijo, sanad enfermos. En Mateo 10, 8 puedes leer lo que les dijo a los 12. Dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y sabes, son escrituras que si tú las razonas, no lo crees. O sea, dices, ¿cómo? O sea, 12 personas que no estudiaron, no fueron, eran pescadores algunos, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿cómo van a sanar enfermos? ¿Cómo van a quitarle la lepra a alguien? Resucitar muertos, ¿qué me estás contando? Y él les estaba entrenando. Ellos habían visto lo que su maestro había hecho. Y dice, ve y hazlo tú también, para que tu mente se renueve, para que puedas creer lo que no has visto antes, pero que yo he preparado para ti. Créelo como si fueras un niño, no lo dudes. ¿Quieres andar sobre el mar? No dudes, porque te vas a hundir. Porque tenemos un rey que es capaz de hacer cosas sobrenaturales. Y Él nos está sacudiendo como grupo y como iglesia
Y yo estoy convencido que muchos aquí que ya estáis orando por gente y estáis viendo la mano de Dios, está sacudiendo tu forma de entender estas escrituras. Pero eso es lo que somos llamados a hacer. El mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. El reino está cerca. Gracias a que Cristo vino, ahora podemos ser transportados del reino de tinieblas al reino de luz. Ya no tenemos por qué vivir bajo el gobierno de pecado. Y los 70 fueron. Y luego vinieron y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho, ¿no? No tenían un blog para escribirlo, entonces venían y se lo contaban a Jesús. Y Él les dijo, y ellos estaban flipando y decían: es que los demonios se nos sujetan y hemos visto tu mano. Y Jesús les dice: mira, yo vi a Satanás caer del cielo. No te emociones porque ves esto, sino tu gozo y tu alegría esté puesta en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, estaba otra vez, porque es muy fácil, ¿no? Empiezas a ver cosas milagrosas y ya solo quieres ver eso y empiezas a poner tu gozo en eso. Y Jesús dice: mira, no, eso viene porque eso acompaña el mensaje, pero tu gozo está puesto en tu salvación. Y el gozo está puesto en que tú has predicado el reino y hay gente que está siendo salva. Y hay gente que está entrando en este reino. Y esa es la alegría más profunda. Porque tanta alegría que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Y si hay fiesta en el cielo, hagamos fiesta aquí y hagamos fiesta en nuestro corazón de que hay gente que está experimentando salvación. Entonces, esa es toda la finalidad. No estamos haciendo cosas por show o hacer, llamar a cierta atención. Estamos haciendo porque entendemos que el corazón de Dios es que su reino se establezca en donde nosotros estemos. Porque Jesús nos envió, eso era el corazón de Jesús, que la gente experimentara este gobierno. Y de hecho entristeció a Jesús, y es lo que mucho de lo que hemos visto, que muchos eran sanados, pero muy pocos se arrepentían de verdad. Y eso produjo una tristeza en Jesús y decía: es que si Sodoma hubiera experimentado los milagros que tú has experimentado, se habrían arrepentido. Y decía: va a ser más fuerte el castigo para ti que has visto lo sobrenatural que para ellos. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Y eso es lo que anhelamos. Yo no sé qué es lo que vamos a ver el fin de semana. Vamos a quedar aquí en Vallehermoso en las 9 y vamos a orar y luego nos vamos a ir en grupos. Así que si os acordáis, orad por nosotros. Pero lo que sí queremos es que Madrid conozca a Jesús. Porque entendemos que hay mucha mies. La mies es mucha y no queremos que se pierda. Y haremos lo que está en nuestras manos. Y nuestra oración y nuestro ruego es que Dios levante más obreros en medio nuestro y entre nosotros, para que podamos rescatar y podamos levantar todo esto que Dios ya ha preparado, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si oramos?